Filosofía medieval. La naturaleza de Dios según Santo Tomás de Aquino. En el presente video vamos a estar hablando de las principales características de la naturaleza de Dios según Santo Tomás de Aquino y cómo se ven representadas las diferencias entre Dios y las criaturas o la creación. Las principales diferencias que vamos a encontrar entre Dios y las criaturas es que Dios es considerado como un ser necesario, pero por otro lado vamos a considerar que las criaturas son contingentes. Y esto sucede porque Dios, como necesario, es todo aquello que puede ser de una sola manera, mientras que lo contingente es aquello que es de una manera determinada, pero también podría ser de cualquier otra. Nosotros somos considerados como seres contingentes, porque podemos dejar de existir, pero por el contrario, Dios siempre existe, representándose así una de las principales características de su naturaleza, como un Dios infinito. Segunda característica que va a diferenciar las criaturas y a Dios van a ser dos conceptos fundamentales, que son el de esencia y existencia. Y es que la esencia va a ser una definición universal, mientras que la existencia va a determinar si un ser realmente existe o no. En otras palabras, la esencia va a ser el concepto y la definición, mientras que la existencia va a determinar la realización material de un objeto o de un ser. Por otro lado, tenemos que todos los seres tienen esencia. Y cuando hablamos de esencia, como les mencionaba anteriormente, hablamos de definición. Un ejemplo de esto puede ser cuando caracterizamos, por ejemplo, un animal y decimos que tiene un tamaño, que hace parte de una familia, que tiene alas y que su alimentación es de alguna manera determinada. Pero podemos encontrar también que estas características que lo definen, que es su esencia, no significa que tenga una existencia. Es decir, el hecho de que un animal, un objeto, tenga una definición, tenga una conceptualización, no significa que éste vaya a tener una existencia material. Un ejemplo de este es cuando hablamos de los dragones, por ejemplo, que hablamos de ellos y los podemos describir y podemos hablar de ellos que tienen alas, que botan fuego por la boca, pero esto no significa que tengan una real existencia material. Por otro lado, podemos conceptualizar la esencia y la existencia de otros animales como los chimpancés, los peces, las aves, que los podemos conceptualizar y a su vez sabemos que tienen una existencia material. En el caso de las criaturas, podemos entonces concluir que tener esencia no significa tener existencia. También encontramos que Dios es un ser necesario. Y al ser necesario y ser el creador de todas las cosas, su esencia implica su existencia. Podemos definir según Tomás de Aquino que Dios existe porque las criaturas son su principal creación y todas las características positivas que encontramos en ellos son directamente atribuidas a Dios, pero esto lo explicaremos más adelante. Entonces, esa esencia y esa existencia van a tener una gran relación, porque la esencia va a determinar también lo que conocemos, y es que la esencia va a ser potencia, es decir, el concepto, la noción, la definición van a demostrar lo que es la potencia del ser, mientras que la existencia es el acto, es decir, que podemos expresar a través de la existencia un acto material. En este podemos encontrar otro ejemplo y que lo podemos dar a través de los animales, y es que, por ejemplo, el chimpancé no aparece en su esencia que es volador, como por ejemplo los dragones que mencionábamos anteriormente. Sin embargo, en su definición aparece que él puede utilizar las manos. Entonces, si el chimpancé puede utilizar sus manos, nos preguntamos, ¿podrá un ave o un pescado utilizar manos? Claro que no, porque no las tiene.
Entonces, esto es lo que conocemos como potencia. Entonces, la esencia, como es la definición, dice lo que Él podría hacer, pero solo lo puede hacer si existe. Por eso consideramos la existencia como un acto. Otra de las principales características que vamos a encontrar es que hay unos grados de perfección. Y dependiendo de esa potencia que anteriormente les expliqué, es que vamos a poder decir si hay una mayor o menor perfección. Recordemos que la potencia es la esencia, el concepto, la definición. Entonces, dependiendo de lo que puede hacer un ser, se va a definir ese grado de perfección. Tenemos en cuenta también que en esa escala de perfección encontramos que el Ser Supremo, Dios, es considerado como el perfecto. De ahí lo que le prosigue es totalmente inferior. Consideramos que Dios es perfecto por su potencia, y es que Dios todo lo puede hacer, todo lo puede cumplir. Y de aquí surge el siguiente punto, y es Dios como acto puro. Cuando pasamos a cuestionarnos, Dios, ¿cómo es? Dios es un acto reflejado a través de la pureza, porque Dios es perfecto. Y por tanto, según Aristóteles, Dios se va a pensar a sí mismo. Pero más adelante llega Tomás de Aquino a explicarnos y a solucionar esta cuestión. Y es que Dios sí se va a pensar en sí mismo porque es acto puro, gracias a su maravillosa perfección. Y esa perfección que le permite pensar en sí mismo hace que Él vea hacia su propia creación. Y esta creación es a la que Dios ama, porque son sus criaturas. Y al pensarse en sí mismo y pensar en su creación, piensa en el amor que Dios tiene hacia lo creado. En Santo Tomás siempre se divagaba en una pregunta, y era la pregunta de que si Dios nos ama. Dios es amor, y su amor sin duda se manifiesta en su creación, y por ende en su creación más especial, que son las criaturas. Dios nos ama porque somos fuente de Él, somos su creación. Nos ama porque nos da vida y nos regala su conocimiento a través de las Escrituras. Y por tanto, nosotros las criaturas amamos a Dios en nuestra vida espiritual. Porque el orden natural es que el que ama es amado. Y asimismo, el que ama y sigue el amor de Dios, lo tiene a Él dentro de sí mismo. Y cuando amamos a Dios, nos hacemos divinos. El amor de Dios está por encima de todo. El amor de Dios a nosotros es el mismo amor que Él se tiene a sí mismo. Santo Tomás propone vías para alcanzar a Dios. Una de ellas es la vía negativa, y esta consiste de dos formas. En el caso de las criaturas, se niega el modo limitado en el que éstas alcanzan la perfección. Por ejemplo, nuestra voluntad es de manera limitada, ya que no siempre suele ser constante, cosa que no ocurre en Dios, porque Él no tiene limitaciones y su voluntad es infinita. De esta forma, descartamos que Dios posee atributos imperfectos, y es por eso que, por ejemplo, Dios es simple y no compuesto, porque la composición indica imperfección. Por otro lado, también tenemos la vía afirmativa, y en esta atribuimos a Dios todas las perfecciones, porque Dios es la causa de todas las cosas. Atribuimos a Él toda perfección que exista, tanto en su creación como en su creación más importante, que son las criaturas. Pero a Dios solo le atribuimos las perfecciones que sean puras, carentes de imperfección, como la sabiduría o la bondad, y no las perfecciones que están mezcladas con imperfección, como es el caso de la corporeidad. Tomás nos da además otra vía, y es la vía de la eminencia. Los rasgos que atribuimos a Dios lo posee de una manera infinita e ilimitada. En sus rasgos no están las limitaciones propias de las cosas creadas, es decir, por ejemplo, de las criaturas. En ocasiones, las criaturas suelen ser buenas, amables y prestar ayuda o un servicio a los demás, pero esto lo hace en un grado limitado, a diferencia de Dios, que es absolutamente bueno, amable y servicial,
de manera absoluta. Santo Tomás también resaltó las características atribuidas a Dios. La principal es que Dios es simple en todos los sentidos. Primero, porque carece de corporeidad. Por el contrario, Dios es pura sustancia, acto puro y pura forma. Ejemplo de esto en Santo Tomás es la filosofía aristotélica, ya que en esta Dios no tiene composición, ni partes, ni cantidad, ni género, ni materia, ni forma, ni accidente, porque como lo dije anteriormente, Dios no es cuerpo, y eso es lo que lo hace completamente simple. Dios es perfecto porque no tiene carencia de nada, y es la causa de todas las perfecciones que encontramos en las criaturas. Dios es omnipotente y posee todo el poder de manera ilimitada e inagotable. Es omnipresente porque está presente todo el tiempo y en todo lugar. Y es además omnisciente porque tiene un conocimiento total, Dios es eterno de todas las cosas. Infinito. Dios no tiene límites. No depende de nadie ni de nada para existir. Dios tiene su existencia a partir de su esencia. Y su esencia no es dada por ningún otro diferente a Él. Y es por eso que la tiene sin ninguna limitación. Dios es inmutable. Dios no cambia sus atributos porque su ser consiste en obrar. Dios actúa sin pasar de la potencia al acto, por lo que es totalmente inmutable. Y además, Dios es único porque no puede haber o existir dos seres absolutamente perfectos. Santo Tomás nos habla sobre aquellas ideas que llegamos a tener de Dios. Para Santo Tomás, la existencia de Dios es un conocimiento natural en los seres humanos. Y este llega al conocimiento natural de Dios a través del uso de la razón, de una forma lógica. Incluso sin haber conocido aún la revelación cristiana ni haber realizado nunca un acto de fe. Pero Santo Tomás además entiende que aunque tengamos o nos hagamos ideas de la existencia de Dios, nunca será evidente para nosotros que somos seres limitados. Y es por eso que se da esta imposibilidad de conocer a Dios a través de las ideas que nos hacemos de Él. Dios tiene tantos atributos perfectos que resulta imposible para las criaturas llegar a tener total conocimiento de lo que creemos, pensamos o sabemos de Él. Dios es más de lo que conocemos o podemos imaginar. Es tan bueno, perfecto e infinito que jamás llegaremos a un conocimiento total por medio de nuestras ideas sobre Él. En lo que es la naturaleza de Dios, según Santo Tomás de Aquino, sin duda es una experiencia llena de conocimiento y muchísima reflexión. Esto es solo una parte del maravilloso camino que nos lleva hacia el entendimiento y el amor por la filosofía medieval.